Bueno, hoy vengo con dos ejemplares más de mi colección de libros favoritos. Y estos libros no es como el libro de los secretos. El libro de los secretos va más a la experiencia, directamente a la experiencia, a que experimenten la experiencia, pero no tiene en cuenta lo que puede pasar según las circunstancias que la persona tenga la experiencia, según la situación, según cómo come, según el estado de salud que tiene, si es muy malo, si es un poco malo, si es nada malo o es muy malo. Por ejemplo, el libro de los secretos es para todo tipo de personas, tanto si están muy mal cuidadas, se machacan mucho con ciertos estupefacientes o lo que sea, pero asusta mucho. Ahora, pero me encanta, porque yo viví una experiencia, porque si lo haces, porque claro, ahí en el libro de los secretos no te explica lo primero que tienes que dejar tal cosa, o tienes que hacer una disciplina para purificarte primero, para que no entres en el miedo, en el terror, ¿no? En una experiencia terrorífica, ¿no? Porque con el libro de los secretos puedes entrar tranquilamente en una experiencia de amor y de miedo a la vez. Pero aquí tengo un ejemplar, que son estos dos libros, que los tengo de hace mucho tiempo. Libro de yoga 1, libro de yoga 2. El nacimiento del individuo y más allá del espacio, el tiempo y el deseo. Pues bien, estos son los sutras de Patanjali explicados por Osho, ¿vale? Los explica de maravilla. Y que tienen diferentes y más puntos en cuenta que otro, de un curso del libro de los secretos. ¿Qué tiene más puntos? Porque aquí, aunque a lo primero parezca ser muy negativo, porque a lo primero el libro de El nacimiento del individuo te deja desplomado, porque te cuenta cada cosa y te explica cada cosa y te va mostrando la mente como es, y tú dices, qué negativo, puedes pensar, qué negativo es esto, ¿no? Que me voy a hundir leyendo esto, pero es que empieza así, porque es para gente que esté en ese estado. En un estado, por ejemplo, aquí empieza en el libro del nacimiento del individuo, empieza con que no tengas esperanza, que no esperes futuro, que no esperes al mañana, que no tengas ninguna esperanza. Es que claro, te dicen eso y te echa para atrás, ¿no? Pero conforme vas leyendo, luego te dice, ahora viene la verdadera esperanza. Empieza con la desesperanza, que tengas desesperanza. Si estás en ese estado, estás adecuadamente listo para leer el libro. En el estado de angustia, desesperanza, depresión, hundido, muy machacado por una crisis de algo, ya puede ser de pareja, de negocios, de etcétera. Empieza, si llega a ti, por alguna razón el libro empieza diciendo,
que los deseos son, en pocas palabras, una M. Que no se llega a ningún sitio con los deseos. Y claro, eso a la gente le choca cuando escucha esto de que no tengan ninguna esperanza. Siéntete totalmente, como dice, desgraciado. Siéntete totalmente desgraciado, sin futuro. Pero luego dice, y si te sientes así, por primera vez estás conectando con el único momento y tiempo que existe, con el presente. Pero después de haberte metido una paliza de cosas de que si no tengas esperanza, que es un bucle, eso del deseo, del samsara, un bucle del samsara, de la rueda del renacimiento. Y es muy interesante porque te explica lo que te lleva al deseo, ¿vale? En el libro de los secretos hay una técnica de trascender los deseos, pero no te dice que no dejes de desear. Sí lo dice, pero no ausencia de deseo. Dice, no deseo, pero no ausencia de deseo. ¿Qué quiere deciros con eso en el libro de los secretos? No como en este. Este es más duro y más esforzado. Tienes que esforzarte. En el otro no tienes que esforzarte nada, pero puede ser precaria la experiencia. Como dije, ¿no? Que puedes ingresar en el hospital y cosas de estas. Es más precario porque no te avisa. Te dice, ve directamente la experiencia, esto es lo que tienes que hacer, estás en estado de amor, estás en la disposición adecuada, entra la técnica. Y te puede pasar de todo. Te puede pasar de todo. Puedes tener visiones, puedes escuchar cosas, entes, puedes escuchar voces de entes o de espíritus o de lo que sea, en los secretos, y claro, tú te puedes llegar a acobardar y a asustar un montón. Te puedes llegar a volver loco si empiezas a escuchar voces de entidades que están en tu piso, o escuchar la mente de los demás que son tus vecinos. Puedes escuchar la mente de los demás, y te lo aseguro que es así, y te puede volver más rara. Por eso veo más propicio, pero no quiere decir que no sea mi libro preferido, el de los secretos, porque fue en el segundo libro y con el que más aprendí de meditación. Pero este te va llevando paso a paso lo que tienes que hacer para disciplinar. Primeramente te avisa en qué condición tienes que estar: desesperado, sin esperanza, sin futuro, sin mañana, angustiado, insatisfecho con la esperanza, de unas palabras, pero verdaderamente angustiado por el estado que estás. Y luego, después de eso, después de tragarte ese tremendo, porque habrá mucha gente que se sentirá identificada con estos dos libros, y automáticamente luego te dice, si estás así desesperado, angustiado, sin esperanza, sin futuro, sin mañana, imagínate lo que voy a decir, al pique del suicidio. Ahora te dice la disciplina del yoga y te empieza a decir lo que tienes que hacer para ir paso a paso. Empieza por la alimentación, por el cuerpo. Empieza por la alimentación, luego va por las posturas, la postura que
no exactamente te viene un manual de posturas. El oso dice en la postura que más te encuentres cómodo, en la asana que más te encuentres cómodo, más relajado. Si es en la cama, si es sentado en una silla, si es en un sofá, donde estés más a gusto. Con la postura de asana, que es la asana. Y luego te va explicando eso, que después de eso te va explicando lo que es el deseo, cómo hay que eliminar el deseo, cómo tienes que controlarte a la hora antes de echar la ira a alguien o la regañina a alguien, que respires unas ciertas veces, inhales ciertas veces, exhales ciertas veces profundamente antes de actuar, antes de abalanzarte con la ira. Te va avisando de cosas y luego eso está la respiración. Y después de la respiración va con la mente y te va explicando poco a poco y luego no. Antes de la mente te viene con un mantra, que es el mantra Aum. Aum. Según el libro este, cuando hayas estado 3 meses como mínimo siendo vegetariano, que a lo mejor requiere un día de ayuno entero para que se limpie el stock de toxinas de la carne y eso, de la carne, de comida no vegetariana, se eliminan las toxinas, que solamente beber agua y ya está durante un día o 2 en ayuno, para que se limpie todo el organismo y beber agua, ni café ni nada de eso. Luego te dice que tienes que ser vegetariano, comer cosas vegetales, vegetariano, huevo hervido, todo lo vegetariano. Y él dice que no lo hace como una moralidad por salvar a los animales, pero sin querer dice salvas a los animales. Es contradictorio de lo que dice, ¿no? Pero él dice que Patanjali no habla de que es por compasión a los animales, no, sino es por compasión para ti. Y de esa compasión para ti viene luego simultáneamente y automáticamente la compasión hacia los animales. Luego te va explicando poco a poco lo que es el amor, lo que es la pareja. Es que lo tiene todo milimetrado Patanjali, y eso lo explica de la manera que lo explica de una forma maravillosa, detalladamente, sencillo, detalladamente, nítido. Te dice, por ejemplo, aquí están los capítulos del primer libro. Por ejemplo, te dice introducción al sendero del yoga, que es eso que te dice tienes que salir del bucle de desear y desear y desear, que es un bucle que no para, que es la mente que no para de desear, es una hacedora. Y luego te dice el conocimiento verdadero y falso. Te habla sobre filosofía de lo que es verdadero en ti y falso en ti. Que tenemos muchas máscaras, por no decir voces, del padre, de la madre, del profesor, del vecino, de amigos, que actuamos a veces como el padre, a veces actuamos como la madre, a veces actuamos como el vecino, a veces actuamos como un profesor y a veces actuamos como un amigo o cierto amigo.
que no eres tú, que son programas que se han metido como adueñándose de tu mente y no te dejan ser tú mismo, sacar tu propia voz. Luego te dice el no apego y una constante práctica interior hecha con devoción. Eso no quiere decir que cuando hagamos las meditaciones que nos propone aquí Osho, siendo vegetarianos, que la hagamos con ganas, con devoción, con amor. Porque si no las hacemos con amor y con devoción, no valen para nada. Si las hacemos con un propósito de ganar algo, un poder psíquico, que más tarde, en la segunda parte, te lo explica, que llegas al purificar el cuerpo y tenerlo, volverlo a tener, como cuando eras muy joven, que ni fumaba tabaco, ni bebía, ni nada, al purificarte y tener la inocencia de un niño que no fuma ni nada, en la inocencia está el poder. Que en la inocencia está el poder. Y hay siddhis que se desarrollan, que te puedes quedar plantado ahí. Te avisa de que si no sigues las normas una a una, como lo dice aquí, puedes llevarte un gran susto si no lo dices si no lo haces como lo explica aquí. Hay un apartado que dice: tiene que haber una disciplina, porque si no, otras veces ya ha pasado que por accidente hay gente que se ha topado con la no mente y ha sido desastroso. Puedes volverte loco, te avisa, es que te avisa de todo, te avisa, y luego te da la disciplina. Y puedes acabar loco y puede fundirse un fusible, te pueden llegar a morir. Y eso lo experimenté yo precisamente con el libro de los secretos. Esto no lo he hecho yo, porque yo aún fumo tabaco, no soy vegetariano. Era vegetariano hace un tiempo, pero he vuelto otra vez a comer carne. No soy vegetariano, bebo café y fumo tabaco. Eso sería un impedimento para, primero, coger la postura. Porque dice que si comes carne y no eres vegetariano y fumas tabaco, estás apegado al tabaco, no puedes estar ni 5 minutos quieto, en postura de sadhasana, ¿no? Entonces, hasta que no elimines los apegos a las cosas tóxicas y a la carne y no seas vegetariano, no puedes hacer esto, te avisa, porque te puedes incluso hasta morir. Porque si fumas tabaco y haces meditación, es incompatible. Es incompatible. Luego te dice esfuerzo total y rendición. Tiene que haber un esfuerzo. Aquí te dice, te explica una historia de que a raíz de que si dejas una mañana o una noche de meditar, tienes que empezar otra vez de nuevo. Todo el trabajo que se ha hecho se ha echado a perder y tienes que empezar otra vez de nuevo. O sea que a lo mejor estás un año meditando bien y por X cosa que te dice alguien, o te dice la mente, o te dice lo que sea, depende en qué sitio, durmiendo en la cama o lo que sea, no te levantes, pues ponlo, hoy no hagas meditación, a lo mejor te dice la mente. A lo mejor la mente te dice, no hagas meditación hoy, esta mañana, duerme más. Y ya la has cagado. Si haces caso a esa vocecilla que te dice, no hagas más meditación, déjalo para otro día, para mañana, el día siguiente, ya es como si hubieras empezado otra vez desde cero.
aunque sean vegetarianos, porque habrás perdido ese estado y tendrás que volver a empezar a recuperar el estado, y siempre puedes estar así siempre y no llegar a la meta final. La meta final es tú mismo decidir cuando le dejas el cuerpo o no, irte al vacío, a la nada, a descansar. Porque aquí dice, según el libro, que es lo que no me resisto mucho a eso, que todo las cosas del mundo no te pueden satisfacer. Ninguna cosa, mejor dicho, en el mundo te puede dar satisfacción. Yo sé que probablemente puede ser que sea verdad, pero aún no he llegado a la total, como dice aquí, desesperanza, ¿no? Aún no he llegado a la total insatisfacción, angustia, sufrimiento, ¿no? No he llegado a tal sufrimiento, ¿no? Como para dejar todos los deseos. Luego te dice el sonido universal, que es el mantra Aum. Cómo practicarlo. Ahí ya empieza, después de la respiración, la práctica. Luego te explica cultivar la actitud interior, que ahí ya entra de lleno en la respiración, en el mantra, y te explica muchas más cosas, como ir a según qué sitios que se nota más la meditación, por la mañana, a las 6:30 de la mañana, al amanecer, o mejor dicho, una hora antes del amanecer, estar en un árbol y sentarte debajo de un árbol, ponerte como la postura de Buda, y automáticamente entras, si eres vegetariano, en postura, en meditación. Luego te explica la transformación espontánea del control mental. La transformación espontánea del control mental. Cuando aquí ya llega a un nivel que la mente no te controla a ti, sino que tú eres el dueño y la mente no es la dueña. Porque mayormente, en la mayoría de los casos, incluyo yo, no tanto, pero la mayoría de la gente, la mente es la que manda. No es el que puede decir calla a la mente y mandar él. La mente es la que manda. Y si te domina la mente y es la dueña, la mente de tu ser, no puedes hacer yoga. Por eso se dice el dominio de la mente. El dominio, la transformación espontánea, el control mental. Que tú seas el dueño, no la mente, sino que tú seas el dueño de dirigir a la mente con conciencia, estando alerta. Luego te dice el puro mirar, aquí es más profundo. Luego te dice Samadhi, liberarse del ciclo del renacer. Y se sabe lo que es eso, ¿no? Cómo liberarse del ciclo de renacer. Porque si esto es verdad, eso de la reencarnación, ¿no? Si no hacemos lo que dice este libro, porque es un mapa, estos dos libros, que está perfectamente escrito desde la A a la Z. O sea, está bien diseñado, muy bien diseñado, muy bien. Lo recomiendo muy seriamente. Para los que quieran verdaderamente un camino espiritual puro, que se compren estos dos libros. Lo dice
la falta de percepción consciente y el miedo a la muerte, te habla de la muerte, del miedo a la muerte, cómo superarlo. Luego dice, la percepción consciente es el fuego, la percepción consciente es el fuego. No dice con ese, consciente es el fuego. Luego dice, la percepción consciente es el fuego que quema el pasado. Tela, ¿eh? Luego dice, los 8 miembros del yoga, muerte, luego y disciplina. Y creo que ya está. Y empieza con en cada capítulo, Osho pone unos sutras suyos añadidos a lo que dice Patanjali. Por ejemplo, podría leer el primero, que es el que habla de la desesperanza total, de sentirte angustiado, sentirte tremendamente decepcionado por la vida. Es que incluso llega a decir que cuando te das cuenta que no tiene sentido la vida, es cuando tienes que empezar a hacer esto. Imagínate, lo que dice, la vida, pero luego sí que te dice que tiene sentido, pero empieza así, y si te lo ves así, la primera parte ya te echa para atrás. Pero tú continúa, ya verás cómo es cada vez más positivo. Es cada vez más positivo. Porque el puro mirar es el nacer de nuevo. Es lo que dije yo en el libro del otro, ¿no? Que es todo de luz y eso. Pero hacer esto sano, como un niño, en la disciplina, Osho te quiere volver como un niño pequeño. De sano, no de inteligencia. Serías como un niño sano de cuerpo y de inteligencia como la que tienes ahora, de mayor, ¿no? Pero sano, un cuerpo sano y joven, como de un niño de 7 años o 6 años o 5. Por ejemplo, te pone, en los sutras te pone: vivimos en una profunda ilusión, la ilusión de la esperanza, del futuro, del mañana. El primer sutra. El segundo dice, el yoga es un método para despertar a tu mente de su ensoñación. Otro sutra. Luego el tercer sutra. Las creencias son como las ropas que vestimos, no transforman nada esencial. Seguimos siendo los mismos. Y es verdad, las creencias no. Pero ahí se equivoca un poco porque yo he practicado el poder de la creencia. Y sí, bueno, puedes tener razón que no cambien nada, pues, pero activa la ley de atracción con la creencia. La creencia es como la ley de atracción. Crees en algo y tarde o temprano de tanto tenerlo como en semilla ahí en la mente, en la cabeza, se acaba haciendo realidad. Cuando tienes mucho, crees mucho en eso, pero no cambia nada de ti la creencia. Él dice que la creencia son como las ropas que vestimos, que no cambian nada esencial en nosotros. Si digo que simplemente seguimos siendo los mismos. Imagínate la profundidad de hace unos días me puse a leer este libro, y más para adelante, más para atrás también, y lo que más me
me sentí identificado era con el principio, pero aún tengo dones y talentos para hacer, ¿no? Y disfruto con los dones y talentos. Y creo en un curso de milagros. Creo que el poder de la creencia, porque un curso de milagros se basa en la creencia, si se pone a mirarlo, en la creencia a la no muerte, en negar la muerte, en creer que no existe la muerte, en creer que no existe la muerte, negar la muerte, creer que Dios hizo la vida. Y yo ahí ya choco un poco con eso, porque yo creo que la creencia sí que, porque eso es muy hago con un diagnóstico el libro y recojo lo que para mí es verdad. Pero es que si te pones a leer esto mismo de la creencia, cuando te lo lees, al final no te convence de que es verdad. Por ejemplo, ponen la opinión de que hay gente que cree en un Dios, que cree en Dios, y hay gente que no cree en Dios. Pero eso de no creer o creer no te cambia nada. Es como la oración. La oración es un consuelo, es una seguridad que te das. Pero no te cambia nada. Es una creer en una religión, es lo que quiere decir él, no te cambia experimentalmente, sino que es como un bálsamo de tranquilidad y sosiego y seguridad. Es como una especie de placebo en la creencia. No te cambia nada, no te transforma nada. Luego dice, puede ser de la novela del líbido, dice, el yoga es existencial, el yoga es, existencial, experiencial, experimental. No exige creencia alguna, solamente valor para experimentar. Esos son los primeros 4 sutras que tiene el primer capítulo, que se llama Introducción al Sendero del Yoga. Y ahí veréis que cuando leáis el principio le daréis la razón, es que tiene toda la razón del mundo lo que dice. Pero a mí, yo, por la experiencia que tengo y lo que he visto en amigos y en gente, hay gente que deja el tabaco por un evento que le ha pasado o lo que sea, automáticamente, sin medicina, sin nada, porque se ha metido un susto. Y hay gente que, aunque se haya metido un susto, sigue, y es como la película, parece ser una tontería lo que voy a decir, pero no es mentira, es como la película de Conan el Bárbaro, que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pues eso es exactamente. A lo mejor han tenido un infarto, o a lo mejor han tenido un ahogo, porque yo a veces tengo temporadas que me ahogo con el tabaco por la noche y digo, voy a dejar de fumar, pero nunca he dejado de fumar, y me doy cuenta que no es que me ahogue, es que hace calor o estoy en una mala postura y por eso no puedo dormir. Pero a veces sí que es el tabaco, siento que sí que es el tabaco y digo, lo quiero dejar, y estoy a lo mejor 5 horas sin fumar y luego vuelvo a fumar otra vez. O sea, pero yo por experiencia sé que tiene que ser en un momento natural, que venga natural dejarlo. No se pueden forzar a dejar de un hábito. Tiene que ser natural el ser vegetariano, el dejar de fumar, el tomar café o lo que hagas tú, o lo que tomes tú, tiene que ser natural, porque si no es natural, es forzado, te vas a reprimir y tarde o temprano lo vas a volver a hacer. Pues ese es el primer libro.
los capítulos del primer libro, ¿vale? Que yo, por cierto, luego le echaré una ojeadita, que voy por un sitio, por una parte, y voy a continuar por esa parte. O me leeré un capítulo o lo que sea. Luego está, para que os deis cuenta, en el más allá del espacio, el tiempo y el deseo, nos cuenta en el más allá del espacio, el tiempo y el deseo, que cuando no hay deseo, cuando no es paradójico, dije, yo alucino con eso, es genial, que cuando no deseas nada es cuando te vienen las cosas, que la barrera para que te venga tal cosa es el mismo deseo. Cuando no deseas nada es como la ley de efecto contrario, cuando no deseas nada te viene, y te vienen cosas fantásticas. Dice aquí, por ejemplo, ya os voy a explicar ahora lo que pone aquí. Mira, en el primer capítulo pone lo mismo, para hacer un poco de repaso del primer libro, pone higiene interior y la fuerza de la pureza. Bien, lo que digo yo, la fuerza de la pureza. La muerte de lo limitado, ¿no? De ti. Aquí es más positivo ya. En el primero, a la mitad o así es más positivo, o antes de la mitad. Pero al principio es muy desastroso, muy desastroso. Aquí dice, la muerte de lo limitado. Al retornar al origen te haces el amo. Al retornar al origen te vuelves el amo. La luz de la conciencia superior. El interior del interior. ¿Qué querrá decir eso? Es que ni me acuerdo, ¿no? Me lo he leído, pero ya no me acuerdo. El interior del interior. En un universo frío. En un universo frío. Ahora me ha recordado una cosa del primer libro y me siento también muy identificado, porque me doy cuenta que tiene razón también. Dice en el primer libro, en un capítulo, creo que es superar los engaños de la mente, que el otro es el infierno, el otro es el enemigo, que como estar solo no hay nada, que la libertad es mayor que el amor, que nada más amándote a ti mismo y a la existencia, a la asistencia y a todo lo que hay en la existencia, no hace falta que tengas pareja. Si has pasado por el amor y te has dado cuenta lo que es el amor, que muchas veces se vuelve locura. Si es puro amor, se vuelve locura. Y te asustas tremendamente mal, pero tremendamente. Te asustas de tal manera que no te cabe en la cabeza cómo te has comportado, por ejemplo, con alguien de tu familia de esa manera, echando la culpa o volviéndote loco diciendo que tu padre tiene la culpa, o se da la culpa a tu madre, o diciendo que tú eres un dios, o te vuelve a ver majareta, de que puedes creer que es un ser superior, y eso es el ego. Creerse que eres un ser superior es el ego. Y eso, que te dice que el otro es el enemigo. Porque aquí creo, lo dice, no sé si lo dice aquí, pero hay en un momento del primer libro, el segundo que lo dice, que dice: el cuerpo necesita compañía, el alma soledad. Tela, O sea, dice, el cuerpo necesita de compañías, pero la alma
necesita y se alimenta de la soledad. Deísmo. Y sé que es verdad. Sigamos. Dice, interior, secretos de la muerte y el karma, ser testigo de la autonomía interior, no, ser testigo de la astronomía interior, la unión del sol y la luna, que será, no, es que no me acuerdo, la unión del sol y la luna, más allá del error de experimentar. Aquí dice dominio, aquí ya viene lo de los poderes Siris, dominio sobre los 5 elementos. Tela, 5 elementos. Sensibilidad y el dominio sobre los sentidos. Y después de hablarte de que estos capítulos que te acabo de explicar ahora mismísimo son de los poderes psíquicos, de los Siris, que se llaman Siris, te pone que es el último ataque del ego, los Siris, que los poderes son el último ataque del ego. Y te explica cómo Mahoma escuchaba una voz que le recitaba en una montaña y él lo apuntaba o lo escribía o lo recitaba Mahoma, pero no era Mahoma, era una voz que se le había metido y él recitaba Mahoma lo que le decía esa voz. Dice que en esos casos hay que decirle a esa alma que está conectada contigo, vete, fuera, vete, no quiero que vete, fuera, y te tiene que hacer caso. Dice eso. Luego dice, después del último ataque del ego, la soledad de la libertad empieza donde la dualidad termina. La libertad empieza, dice la soledad, la libertad empieza donde la dualidad termina. Luego dice, desecha la mente artificial, el retorno a la mente original, más allá del tiempo y los efectos. Y por último, el estado supremo de conciencia. Creo que es el último, a ver. Sí, el último. Es para quedarse plasmado. Pues lo recomiendo, ¿eh? Ya lo he explicado bastante bien. Este sí que lo he explicado bien. El otro no lo expliqué muy bien de todo, porque es más amplio de explicar, pero este me familiarizo más con él y lo he leído más, incluso, no es que la haya leído más, miento, algo me dice en mí que es más fiable esto que lo otro, y he leído más esto que lo otro, pero lo otro lo he leído bastantes veces, pero este también lo he leído bastantes veces, y de los dos el que veo más seguro, el camino más seguro es de este. Ahora vosotros decidís, eso es decisión vuestra, más no puedo decir. Pues bueno, buenas noches. Espero que os haya gustado y nada, soy Manu y espero que os haya entretenido, al menos hayáis aprendido algo de lo que he dicho y espero que compréis los 2 libros y si queréis emprender un camino espiritual serio de vida, que lo emprendáis. Venga, buenas noches.